¿Qué tal chicos? Buen día. Vamos a ver hoy el tema Introducción a SQL o Structured Query Language. Primero que nada, SQL o Structured Query Language es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. Ahora, vamos a recordar un poco de lo que vimos en un principio de la materia. Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este almacén se guardan grandes volúmenes de información. Esto para que podamos consultarlo, podamos proyectarlo, podamos almacenarlo, etc. Ahora, la antigua gestión de base de datos se basaba en archivos informáticos, pero para las necesidades de hoy en día hacen falta sistemas más perfeccionados, que son precisamente lo que se denomina sistema de base de datos. Toda base de datos debe de tener una serie de características tales como seguridad. Solo personas autorizadas podrán acceder a dicha información. Integridad. La información se mantendrá sin pérdida de datos. E independencia. Esta característica es fundamental ya que una buena base de datos debería ser independiente del sistema operativo o programas que se interactúen con ella. Tenemos diferentes motores de base de datos, que en este caso vamos a ver MySQL o MySQL. El programa MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. Es decir, no tiene que esperarse a que uno termine de ocuparlo para que pueda ocupar al otro. Esa es la ventaja al ser multiusuario. Ahora, la estructura mínima de almacenamiento y cómo se maneja en SQL es por medio de tablas relacionales. Es por eso que estuvimos viendo los modelos ER, los modelos entidad-relación y los modelos relacionales, para poder ya entender más esta parte a grosso modo a la hora que se vayan a estructurar las bases de datos. Eso también es un poco más fácil, ya que no se tiene que trabajar a nivel código. También MySQL da una opción de trabajar a nivel código, pero pues haciéndolo con tablas es todavía más fácil. Ahora, como dijimos, trabajamos con tablas. Recordemos que una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas de celdas. Las tablas se componen de dos estructuras. Primero, tenemos un registro. Es cada una de las filas que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Por ejemplo, en una tabla de alumnos y materias, cada fila contendrá un alumno y una materia. También lo dividimos y estructuramos en campo. Es cada una de las columnas que forma la tabla. Contienen datos de tipo diferente a los otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de dato único, como una materia, o un número de teléfono, un nombre, o etc. Es todo lo que ya hemos venido manejando, e incluso en la primera, segunda y tercera forma, y de esa manera pues pudimos estructurar mejor la división de las tablas. También ocupamos un índice. El índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. El índice tiene un funcionamiento similar al índice de un libro, guardando parejas de elementos, el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Si observamos esto, pues ya se parece un poco más a lo que estuvimos haciendo en el tema anterior, práctico, de la primera, segunda y tercera forma. Aquí recordemos que, por ejemplo, ya hago mi tabla. Si yo quiero ver este dato, pues este dato me va a ser llamado a otra tabla más, en la cual va a contener los datos de una forma más desplegada. Recordemos que les había dicho que la primera, segunda y tercera forma se hacía más que nada para tener un entorno visual más simplificado, no tener demasiados datos en pantalla, y esto nos podría dificultar el leer y administrar dichos valores. También ocupamos en SQL consultas. Se utilizan consultas para ver, modificar y analizar datos de forma independiente. Las consultas nos permitirán recuperar datos de una o más tablas con los criterios especificados y después mostrar los datos en el orden que se desee.
ver todos o algunos registros, todos o algunos campos de una o varias tablas relacionadas, actualizar registros de una tabla, agrupar registros y calcular sumas, cuentas, promedios y otros tipos totales, reunir datos de varias tablas y ordenarlos de una forma concreta, eliminar un registro o un grupo de registros de una o más tablas, realizar cambios globales en un grupo de registros de una o más tablas, anexar un grupo de registros de una u otra tabla. Esto también entonces nos ayuda a entender o dejar un poco en claro que incluso esta base de datos con este motor pues funciona también como si fuera una tabla de Excel. Al agregarle ciertas fórmulas, restricciones e indicaciones, cuando estemos almacenando ciertos datos ya de forma automática, nos va a estar generando esas operaciones, ya sea de suma, sea de resta, de multiplicación, promedio o etcétera. Como por ejemplo si fuéramos a hacer una base de datos de una tienda de supermercado, por ejemplo. La base de datos pues no tenemos que estar haciendo las operaciones de forma manual, simplemente con que introduzcamos en la descripción del producto su código y le demos un precio base más el IVA, pues conforme se vaya actualizando, se vaya incrementando, la lista, nos va a ir generando de cuánto capital tenemos en nuestro almacén, o cuando vamos a hacer la gestión de venta, pues me vaya generando lo que es mi ticket de venta. Ahora, tenemos en esta base de datos dos tipos de comandos. El lenguaje de definición de datos DDL y el lenguaje de manipulación de datos DML. En los DDL tenemos Create Database. Se utiliza para crear una nueva base de datos vacía. Drop Database. Se utiliza para eliminar completamente una base de datos existente. Create Table. Se utiliza para crear una nueva tabla donde la información se almacena realmente. Alter Table se utiliza para modificar una tabla ya existente. Drop Table se utiliza para eliminar por completo una tabla existente. Y en DML tenemos los comandos Select, se utiliza cuando quieres leer o seleccionar tus datos. Insert se utiliza cuando se quiere añadir o insertar nuevos datos. Update se utiliza cuando se quiere cambiar o actualizar datos existentes. Delete se utiliza cuando se quieren eliminar o borrar datos existentes. Replace se utiliza cuando se quiere añadir o cambiar o reemplazar datos nuevos o ya existentes. Truncate se utiliza cuando se quiere vaciar o borrar todos los datos de la plantilla. En el siguiente video vamos a ver un poquito más a fondo con ejemplo de DDL, y en otro video más pues igual un poco más a fondo y con ejemplos de código de DML para que esto pueda quedar un poco más claro. Todos, esto es la introducción. Ya en la siguiente materia pues se va a ver ya de forma más directa y funcional lo que es una base de datos con SQL.